Seguimos avanzando en Informativo Sarandí para recibir ahora a Valeria Ripoll. Valeria, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Todo bien. Muchas gracias. ¿Cómo te gusta que te definan? Porque allí cabe, por ejemplo, dirigente del Partido Nacional, ex sindicalista, ex candidata a la vicepresidencia de la República. Soy todo eso, así que el que más les guste. Bien. Y todo asociado también a la política. ¿En algún momento meditaste la posibilidad de dar un paso al costado? Del mismo modo en que diste un paso para avanzar en la política partidaria, ¿consideraste en algún momento, por todas estas circunstancias personales que también viviste, apartarte de esto? No, yo creo que no. O sea, obviamente uno, hay veces que te toca vivir en la política, como me pasó también en la actividad sindical, que también es política, no partidaria, pero política también. Que tenés como altibajos, ¿no? A veces te va mejor, a veces te va peor, a veces logras lo que estás buscando, otras veces no. Entonces, obviamente que uno tiene altibajos emocionales, pero creo que el haber estado tanto tiempo en el movimiento sindical es como que vas generando esa armadura, digamos, que las cosas quizás no te golpean tanto, más allá de que obviamente la candidatura a la vicepresidencia era algo importantísimo y que de lograrlo era la posibilidad de poder hacer muchísimas cosas, pero también ese tiempo me permitió, post-elección obviamente, me permitió también el poder hacer el resumen de todo lo positivo. A mí en muy poco tiempo me pasaron muchísimas cosas y la mayoría de ellas buenas. Tomé la decisión de venir a la política partidaria y además de ser muy bien recibida por el partido, después obviamente la decisión de estar en la fórmula, pero yo en muy poco tiempo pude hacer cosas que quizá a otras personas les llevan muchos años o toda la vida el poder hacerlo, ¿no? El conocer a todo el mundo, el viajar a todos los lugares y ver quiénes son tus militantes, tus dirigentes. O sea, hice como un curso intensivo de política partidaria, pero además de lo que tiene que ver con el propio funcionamiento y interna del Partido Nacional, que andás a ver cuánto tiempo me llevaba a hacerlo si no me tocaba pasar por todo eso, ¿no? Sin dudas, pero también casi que inmediatamente tuviste que asumir esa cuestión de integrarte a ámbitos donde se estaba discutiendo las razones por las cuales se había perdido. Y en este proceso que se ha iniciado, no sé si se denomina de autocrítica, de análisis o ¿qué lugar ocupas ahí? Mira, yo no, en las instancias que se hicieron hasta ahora no he participado. En la última, de hecho, yo estaba en Soriano en un encuentro de mujeres nacionalistas del departamento cuando estaban en La Valleja haciendo el proceso. Y por momentos a veces, el otro día me lo preguntaban en una entrevista, yo creo que capaz que es hasta mejor, ¿viste? El hecho de que la gente tenga toda la libertad, ¿viste? Que a veces cuando vos estás ahí, también es difícil cuestionar a la persona cuando la tenés adelante, ¿no? Entonces, que tengan toda la libertad del que sienta que fue responsabilidad, no responsabilidad personal, sino una mala elección, la fórmula, lo que sea, que no es lo que está pasando además. No está pasando eso, porque hay un montón de compañeros que están participando y de hecho yo estoy en la Secretaría de Asuntos Sociales del partido y compañeros de la Secretaría han ido, y no está yendo por ahí, no está yendo tanto, salvo algún dirigente que su perfil todos lo conocemos y que sabemos que puede ir más por ahí o más al ataque a Álvaro, utilizando la decisión de Álvaro de la fórmula o cómo se procesó además, pero es más para pegarle a Álvaro y tengo claro que no es conmigo personal. No se está dando por ahí, por suerte. Se está dando de una forma muy, muy adulta y necesaria para el partido, porque en realidad para mí también yo hice mi análisis de por qué entiendo que perdimos. Primero con la coherencia que implica el hecho de que yo llegué al Partido Nacional ya con encuestas que nos daban perdedores. O sea, yo nunca llegué a un partido o una coalición que venía con posibilidades de ganar. Ya hacía un tiempito que habíamos tenido como un quiebre desde el episodio de Astesiano para adelante, que las encuestas nos daban siempre perdedores, daban ganador al Frente Amplio. Ahí te pueden decir, pero en octubre se ganó. En octubre se ganó, pero también sabíamos que teníamos que ganar por una diferencia grande en octubre, ¿no? Porque al no ser coalición, eso de la pérdida de votos se da, y mientras no lo seamos, yo creo que va a seguir pasando, porque yo lo viví en la campaña, ponele. Primero que nosotros no mantenemos la misma energía de octubre a noviembre.
A mí me pasó de ir al interior después de la elección de octubre y ver clubes cerrados, gente que perdió, no salió diputada a su línea, entonces ya el trabajo no fue el mismo, no es lo mismo en algunos lugares el trabajo para octubre y para mayo que el que se hace para noviembre, no está esa batería funcionando de la misma forma. Además de que también entiendo que, nosotros éramos la fórmula del Partido Nacional hasta el 27 de octubre. Y al otro día éramos la fórmula del Partido Colorado, de la fórmula de Cabildo Abierto, que hasta el 27 tuvieron su fórmula. Entonces, es muy difícil el generar ese sentimiento de que de un día para el otro, en menos de un mes, los que votaron una fórmula y estaban convencidos que esa era la fórmula que querían representar, al otro día tienen que votar otra y es de la coalición. Entonces, si vos no generás ese sentimiento de coalición los 5 años y que funcione como funciona el Frente Amplio con sus perfiles internos, el Partido Comunista, el MPP, no sé qué, que tienen cosas que piensan diametralmente opuesto, pero acuerdan en algunos puntos y obviamente en sus fórmulas y son un partido funcionando, es muy difícil que puedas mantener. Porque, a Beatriz y a Luis le pasó, la diferencia en octubre fue muy grande y por eso hubo espalda para tolerar todo ese desangre de votos que se tuvo de octubre a noviembre y que terminamos ganando por muy poquito. Y yo lo decía el otro día, dentro del análisis hay que pensar también que en ese momento venías de 15 años del Frente Amplio desgastado, sobre todo en el último gobierno de Tabaré Vázquez, que había un sentimiento de cambio en la población después de 15 años de desgaste. Tenías un cabildo abierto que votó maravillosamente bien, que era una novedad. Tenías un Sartori que movió la estructura del Partido Nacional. Estaba el guapo Larrañaga. Había otra situación política que no es la que tuvimos nosotros, con un cabildo destruido, que perdió 100.000 votos, que no tenías a Sartori ya ni como novedad, ni con la presencia, no estaba el guapo Larrañaga, o sea, pasaron muchísimas cosas y venías de ser gobierno con todo lo que implicaron un montón de episodios donde se instalaron relatos en la población que nosotros no tuvimos la capacidad de revertir ni de llegarle a la gente y con cosas que yo comparto. Y el otro día leía un documento que presentó la departamental de Florida, por ejemplo, del partido, que yo comparto en muchas cosas, ¿no? Cosas que no se llegaron a hacer. Entiendo que la pandemia y que un montón de situaciones nos condicionaron, pero cuando vos sos gobierno no es excusa para lo que la gente está esperando que le pase, que le suba el sueldo, que le mejore la vida a su familia, que pueda tener una mejor situación económica. Y creo que también hay organismos que no funcionaron como debieron de funcionar para con la gente, ¿no? Valeria, y vos estábamos hablando recién que te fuiste curtiendo, sí. En realidad un poco de golpe con el tema de la política. ¿Y vos cómo te sentís ahora dentro del Partido Nacional? Tuviste que pasar por varias críticas también de dónde venías, a qué venías, en la fórmula. Esta parte también de que no formes parte de la autocrítica también permite liberar un poco que se haga con libertad, como vos misma marcabas. Pero hoy en día, ¿cómo te sentís y cuál sentís que es tu lugar? Mira, yo en realidad me siento bien porque estoy en el partido que elegí estar. Estaba claro que yo no iba a estar en el Frente Amplio por un montón de situaciones que pasaron antes, cuando yo estaba en la órbita sindical y cuando tuve mi pasada por el Partido Comunista. Creo que es algo que todo el mundo sabe cómo me fui y lo que pasó. Y la verdad que en el partido yo tengo la libertad de poder opinar, de poder decir lo que a mí me parece. Nadie me marca lo que puedo, lo que tengo que decir. Sí, obviamente tengo algunas trabas con respecto a dónde me gustaría estar. Yo soy, por ejemplo, suplente en el Senado de Carlitos Moreira, que de hecho yo estoy ahí, pero obviamente a mí mi condición de funcionaria pública me condiciona para poder entrar al Senado. O sea, yo tendría que renunciar a mi trabajo y obviamente hoy no está dentro de las posibilidades porque obviamente uno vive de lo que trabaja y en algún momento me gustaría poder tener la oportunidad porque creo que obviamente es un lugar que tiene que ver con lo que soy, ¿no? Lo que tiene que ver con el debate, con plantear ciertos temas. Hay áreas en las que quiero trabajar y más allá de poder tener a Carlos o a los diputados del sector, hay cosas que a mí me gustaría plantear y que de hecho en la campaña electoral fueron el centro de mis temas, digamos, o de las áreas en las que yo estuve directamente trabajando, que bueno, que hasta el día de hoy, ponele que es lo que
es lo que me faltaría y es el lugar donde me gustaría estar. A mí no me hubiera gustado estar en un directorio, yo no sirvo para no poder opinar políticamente, o sea, y no es de ahora, es de toda mi vida me gustó poder opinar, poder decir lo que pienso, o sea que no era un lugar para mí el estar ahí y el tener esa inhibición de poder hablar de política. Creo que en algunos casos, algunos ataques no los merezco o no los merecí en su momento, o algunos cuestionamientos. ¿Cuáles, por sí ejemplo? Entiendo, a ver, entiendo que hay gente dentro del partido, dentro de todos los partidos, que ponele no cree en las personas que cambien de partido, en los convexos, creo que es como que en realidad, que no cree que vos puedas cambiar de partido. Yo pienso todo lo contrario, porque creo que a vos te puede pasar en la vida que tomes una decisión y te des cuenta que estás en el lugar equivocado, o que te desasnás de un montón de cosas que crees que son de una forma y son de otras, y que de hecho capaz que quien pensás que es el malo termina siendo el bueno y te demuestra que es el bueno, ¿no? Que es el lugar donde vos deberías estar y pensabas todo lo contrario antes. Y yo siento que me pasó eso, porque en realidad yo no vine a la política a partir de... A ver, cuando yo llegué al Partido Nacional, no vine a cambio de nada. No vine a tener un cargo en el gobierno, no lo pedí tampoco, no era lo que quería, no es lo que tengo hoy, o sea que no es que vine por un beneficio o porque quería estar en el gobierno, porque no, yo vine con el mismo perfil y a poner temas arriba de la mesa. Creo que es injusto eso de decir si estuviste en un partido, no es creíble que estés en otro, yo creo que no. No, esto no es fútbol, no es lo mismo. Acá estamos hablando de las propuestas para cómo tiene que cómo tenés que llevar adelante el país, entonces, o qué es lo mejor para los uruguayos. Quizás entonces, pasa o pasó en su momento con el tema de la identificación con ciertas ideas o ideales, ¿no? Sí, por ahí era que te sí, lo, y que menos te lo hoy, planteaban. menos hoy que claramente Uruguay está, la mayoría de las personas estamos identificadas en ese centro, que a veces vos podés tener coincidencias como hoy es esto de la derecha y la izquierda, y bueno, capaz que nunca, no estás siempre en la derecha o siempre en la izquierda, ¿no? Tenés como momentos en los que no estás de acuerdo con unos o estás de acuerdo con otros y tiene que ver con lo que en el momento te parece lo mejor. Entonces, y no aplica eso de no hay peor cuña que la del mismo palo, porque se advierte en Graciela Bianchi sí. Un estilo muy confrontativo, muy combativo, porque ella reitera todo el tiempo, yo los conozco y por eso actúo así. ¿Vas un poco en función de ese estilo también? A ver, a mí capaz que me pasa que Graciela estuvo en otra época histórica, ¿viste? Es distinto quizá. Yo además conservo muchos amigos dentro del Frente Amplio, militantes, no los dirigentes de perfil más alto, digamos, sino muchos amigos militantes que de hecho cuando vine al partido que se reían y me decían, vos mirá que va a ser el partido que va a perder, mirá que van a perder, vos estás segura de lo que vas a hacer, o sea, que tengo ese vínculo. Entonces a mí lo que no tengo es odio. Sí, tengo muchas cosas para cuestionar y es verdad que cuando uno los conoce de adentro puede decir cosas que pasan, como me está pasando a mí hoy, con cosas que están saliendo a la luz de sindicatos, que yo lo dije hace mucho tiempo, o sea, y no es que yo hoy aprovecho, ¿entendés? Y hago leña del árbol caído, no. Yo hace mucho tiempo que vengo diciendo y Fuiste estando dentro del movimiento sindical. Fuiste durísima con el Fogata Bermúdez. Sí, ¿no? bueno, pero yo fui dura estando en el movimiento sindical, claro, con él. A eso me refiero. ¿Vos entendés que hay muchos fogatas todavía en el gremialismo actualmente? Lo que dijiste de Bermúdez, más o menos todos lo conocemos, fuiste muy, muy dura, entendiste que además hubo una actitud desde el machismo, muy autoritaria, eso lo reiterás y lo mantenés. La pregunta es, en el gremialismo en su conjunto, ¿hay muchas de estas figuras aún? Quizá al extremo de él, para mí él es el peor, y lo dije siempre, y es con el que tenía el peor vínculo, y por suerte después que me fui del ámbito sindical, tuve cero vínculo. Pero hay muchos que, como yo digo, son como pichones ¿no? Que están en formación, o que están a un nivel que quizá el Fogata estuvo hace 20 años. Entonces, creo que el gran desafío no es dejarlo llegar a eso. ¿Entendés? A tener esa omnipotencia, ¿entendés? A tener toda esa gente laburando para ellos, a tener gente que
aprieta por ellos. Entonces, o sea, eso es lo que el propio movimiento sindical y los sindicatos se tienen que encargar que no pase. Porque cuando es tan grande la impunidad y es tan grande el poder y vos podés hacer lo que querés y que hay sindicatos en los que todavía pasa, que no hay personería jurídica, que no hay ningún tipo de control en lo económico, que parece que la plata fuera de ellos y no de los trabajadores y que hay beneficios personales, personales y de la gente que trabaja para ellos, pasan estas cosas. Y a veces tardás muchos años en enterarte o no te enterás nunca si sigue bajo esa órbita del anonimato, porque no tener personería en un sindicato es ser un anónimo, ¿entendés? O sea, a mí me pasó cuando asumí la Federación de Municipales, yo asumí la presidencia y no había personería jurídica, y de lo que pasó antes no pudimos denunciar un montón de cosas que pasaron que no estuvieron bien, un montón de plata que faltó, porque jurídicamente no existíamos, éramos como un club de amigos, porque es así, es un club de amigos que se basan en un sindicato que jurídicamente no existe, que en el MEC no existís, entonces no tenés posibilidad de reclamo. Y sin embargo, yo lo primero que hice fue hacer la personería. Yo me fui de la federación dejando la personería jurídica hecha. O sea, que no es algo que no se puede hacer, ni que es tan engorroso, ni que... Y a mí me agarró la pandemia en el medio, que ponele que ahí sí me demoró un poco más, porque los trámites eran mucho más difícil, y sin embargo yo me fui, cuando me fui al Partido Nacional, terminando la personería jurídica. Y en esto que vos me preguntabas de lo que me dolió, que estaba primero esto de los que piensan o no creen en vos porque venís de otro partido, creo que lo que más me dolió es el no valorar todo lo que yo dejé en la campaña, porque está bien, perdimos, no ganamos, pero yo me puse la camiseta desde el primer día, y yo recorrí todo el país y me pedían que fuera y iba a los distintos rincones del país. Yo estuve hasta el día antes de la elección recorriendo los barrios de Montevideo. Yo el día antes de la elección estuve haciendo asentamientos acá en Montevideo hasta última hora de la tarde, el día antes del balotaje. Entonces, no digo que merezca que tenga un valor adicional, pero creo que al momento de la autocrítica, y lo repetí en todas estas notas que he dado estos días, que justo la autocrítica generó que me llamaran de algunos lugares, yo decía, la parte de la auto hay que hacerla también. Porque yo la reconozco, yo creo que puede haber gente que no votó porque no me quería a mí. Como si era otro el candidato a la vicepresidencia, no le iba a gustar a otros y no lo iban a votar, ¿entendés? O capaz que a la gente le parecía que tener una fórmula, que fueran dos iguales, del mismo perfil, del mismo lugar, capaz que no le atraía a gente que sí le atraía el que fuera una fórmula diversa, distinta. Entonces, siempre va a haber gente que le va a gustar más unos y le va a gustar menos otros. Sigo convencida de que en el balotaje no hubo gente de la coalición, o entiendo que no hay gente de la coalición, o si fueron los mínimos, que no votaron la fórmula por Valeria Ripoll y votaron la de Yamandú con Carolina Cose. O sea, porque si el perfil era la molestia de que venías de la izquierda o de que estuviste mirando de ahí, o sea, Carolina Cose hoy representa al Partido Comunista y a toda el ala de la izquierda más radical del Frente Amplio. Entonces, yo creo que a veces esas cosas no se miden y no se valora todo lo que vos dejaste, y creo que también pude aportar en temas que al Partido Nacional hasta el día de hoy le son muy ajenos. Todo lo que tiene que ver con la base social, la militancia, en las áreas sociales, en la militancia sindical, al Partido Nacional hace décadas que le es lejano. Está fuera de todo eso. Y si vos querés que tu base social, que la base del partido crezca, vos necesitás estar en esos ámbitos. No podés pensar que un sindicalista y decir a cuatro vientos que todos los sindicalistas y los que están en los sindicatos son vagos, porque es mentira, porque hay mucha gente que trabaja mucho. A mí me pasa con compañeros del partido que cree que los sindicalistas son vagos y el negro da Silva lo ha planteado con esos términos. Entonces, está bien, es su concepción y hay gente que piensa eso, y hay sindicalistas vagos que se ganan eso, pero no son todos. Y hay un montón de militantes del Partido Nacional o votantes del Partido Nacional que militan en distintos sindicatos y que son dirigentes sindicales en el interior y que son valiosos para el partido y necesarios. Entonces, yo confío mucho en la Secretaría de Asuntos Sociales, que desde ahí nosotros vamos a poder recuperar valores que Wilson en su momento le había puesto en otro contexto histórico, en otra realidad del país y del partido, que creo que son necesarios recuperar, ¿no? ¿Te parece que todos esos temas entonces no están siendo objeto de la autocrítica necesaria? Están saliendo, mirá que están saliendo, porque el informe que hizo Porzekansky me parece que aporta muchísimo. Ahí se marca también la base de la militancia, donde está y un poco el perfil. El problema de Montevideo, de Canelones, que es donde
yo trabajé muchísimo, porque a ver, obviamente hubo pérdida de votos, pero en Montevideo y Canelones prácticamente no hubo pérdida de votos de octubre a noviembre, y creo que es algo importante. Fidelizamos en Montevideo y Canelones quizá lo que no pudimos fidelizar en otros departamentos. Sí, ¿sabés ¿no? que me quedo pensando también cuando hablamos de la autocrítica y por qué esa cosa ir tanto para atrás, que es necesario para poder mirar hacia adelante? Para no cometer los mismos errores. Para todo el sistema político y para todas las personas, básicamente. Pero me quedo pensando en si vos también ves, mirando hacia adelante, que tienen lugar realmente esos temas y esas inquietudes dentro de la fuerza política. Y yo creo que sí. A ver, yo creo que Luis es un líder que entiende estas cosas. Me parece que él ha marcado, siendo presidente, marcó varias veces el tema del no ser tibio por estar en el centro, por no aplicar ciertas acciones o tener ciertas ideas políticas que se condicen con la realidad del Uruguay, ¿no? Entonces, yo creo que él todo esto lo entiende, por eso apostó tanto al plan Avanzar, apostó a medidas que tienen que ver con esto, que hay que profundizar mucho más. Obviamente, y que es algo que la gente no tiene por qué entenderlo al momento o analizarlo o darle el peso que realmente tiene al momento de votar, yo creo que obviamente nosotros estuvimos un gobierno condicionado. No es lo mismo que tener 15 años de gobierno, con bonanza económica, con un país creciendo muchísimo, con mayorías parlamentarias que te permiten hacer un montón de transformaciones que igualmente no se hicieron en 15 años, y que muchas cosas se destruyeron en 15 años de gobierno del Frente Amplio, que cuando vos asumís un gobierno con un montón de proyectos y de ideas y que una pandemia te condiciona de los 5 años más de 2. Y que para mí es súper valioso, que no es excusa para no haber hecho otras cosas, ¿no? Porque está bien, vos cuando sos gobernante no podés poner excusas, pero la realidad es que pasó y que te condicionó recursos, te condicionó tiempo, te condicionó un montón de cosas que vos tenías pensadas hacer que no pudiste hacer. ¿Te llamó la atención la crítica de Nicolás Olivera diciendo que fue un gobierno medio pelo? Bueno, no me llama la atención porque capaz que yo no comparto la forma o cómo quedó expresado, porque yo creo que fue un muy buen gobierno, que sí tuvo carencias, que sí tuvo errores, pero que tuvo que enfrentar cosas que nadie esperaba que tuviera que enfrentar. Obviamente que lo que sí todos estamos de acuerdo, que Luis fue un muy buen presidente, pero sí en el gobierno tuvimos errores y tuvimos gente que no estuvo a la altura, y eso se dice en la autocrítica, y de hecho en el documento de la departamental de Florida también lo expresa, ¿no? Gente que no te contestaba el teléfono, gente que no respondía a los mismos dirigentes que después van a buscar cuando necesitan juntar votos, problemas en BPS, problemas en algunas cosas que tienen que ver con lo social y con la gente más vulnerable, que después cuando querés hacer el resumen fueron errores que terminan siendo importantes, claro. ¿no? Valeria, ¿hablaste con Oscar Licandro después de su informe? No hablé después de la elección, no hablé con Licandro. Porque fue el que hizo aquel informe muy, muy crítico, donde ahí sí se te atribuía una muy fuerte responsabilidad. El mayor error no forzado. Exacto. Esa es mi definición. Mirá, ¿qué me pasa a mí con Licandro? Yo entiendo que él trabaja, él tiene su forma de trabajar, pero dentro del comando, yo lo comenté el otro día, es la persona que a mí me hizo sentir como más fuera de lugar, ¿viste? Obviamente yo no era la candidata a la vicepresidencia que él quería. Él quería una candidata a la vicepresidencia con otro perfil. Por eso permanentemente me planteaba lo de bajar el perfil, lo de yo sé cómo soy, o sea, no. Pero él personalmente te planteaba Sí, eso. él formaba parte del comando, claro. Y él tenía todas estas encuestas que él hacía y su forma de ¿Qué te pedía? ¿Que no trabajar en hablaras? esto. ¿Qué No, como que bajara el perfil, ¿viste? Que fuera una candidata con otra impronta. Y no sería yo. Entonces, primero que no lo hice. Y segundo, creo que en realidad al momento de elegirme me eligieron por eso mismo, por el perfil que tengo, no para que sea como otra persona o que cambie el perfil. Yo creo que él quería una fórmula del Partido Nacional más, el otro día en un programa me decían más cheta, no sé si más cheta es la palabra, pero sí una blanca con otra imagen, ¿entendés? O una mujer que tuviera otra impronta. ¿Que Rafo? Que no es la mía. No sé si Rafo, porque tampoco sé cómo hubiera sido Laura como candidata a la vicepresidencia, no lo sé. Pero sí quería una mujer como más calladita, como con una vocecita más, ¿no? Hablando como más así, como, ¿no? Como lo que no soy. Y yo qué sé, a mí me corre sangre por las venas y se siente cuando estoy dando un discurso que realmente digo lo que siento. ¿No? A mí no, yo sí
eso segurísimo, que nunca me pasó ni creo que me vaya a pasar, es que alguien me va a armar un discurso a mí de lo que de cómo y qué voy a decir, ¿no? Por mi parte tengo por lo menos una última pregunta, ¿vale? Vale a las dos, vales, a las tocayas. Las vales. Pero hago un paréntesis, ¿no? En el plano personal también hubo muchas insinuaciones, mucha cuestión, ¿no? Este programa no se dedica a los chimentos, por lo tanto no vamos a ingresar nunca a ese terreno. Pero también uno se pone del lado de la familia de Valeria Ripoll, de la propia Valeria Ripoll, pero dijiste, bueno, yo tengo el cuero duro, me ha pasado de todo. Pero después hay una familia también, ¿no? Sí, claro. ¿Te afectó esa cosa más personal? Mira, quizá que lo que me afecta es el que obviamente la decisión de hacer política es mía. Entonces a mí me han atacado de todas las formas posibles, bueno, hasta el punto de publicar si yo tenía cuentas, si tenía préstamos, si no, como si eso fuera, si es un demérito, más de medio país tiene el mismo demérito que yo. Bienvenidos a la realidad del que vive de su laburo. Y que además tengo un contexto familiar con situaciones que también condicionaron mi vida familiar y económica, y que no puedo negarlas, ¿no? Porque la prioridad fue atender y es atender la situación de Nahuel y poder brindarle todo lo que necesita. Obviamente que mis hijos, los demás también son importantes, pero digo, obviamente he tenido una vida condicionada en ese aspecto. Sí, después la suspicacia sobre temas más de vínculos. Sí, ¿no? después, bueno, me pasó con Álvaro, con el episodio del bombón, que para mí fue una pavada. Era mi cumpleaños, estaban 2 de mis hijos conmigo recorriendo, estaban Nahuel y Julieta. Ese día tuve 3 actos en 3 departamentos diferentes, donde los 3 me esperaron con torta, donde estaba la esposa de Álvaro en la gira, con Leticia me llevó bárbaro, ¿entendés? O sea, fue un comentario, vos imaginate el cansancio que uno tiene en ese momento, que a veces capaz que tirás algo que no pensaste lo que, ¿no? O sea, a eso ponele no le di tanta importancia. Ajá. A lo mío no, sí. no me, o sea, no me lastima. Sí me molestaron cosas que fueron armadas contra mi familia, ¿no? Me pasó con mi hermana y el episodio en donde ella pasó de ser la víctima a ser la victimaria, ¿me entendés? Con la vecina, y en realidad el problema no era la señora mayor, era el tipo, el nieto que vivió con ella, que es un hombre de 30 y pico de años, que no labura, con un abogado frente amplista, que me lo encontraba en las ferias con la bandera entregando las listas de Carolina, y era el abogado de esta gente, o sea que era algo absolutamente armado, con un video recortado por TV Ciudad, ¿me entendés? Que te saltaba de 1 minuto a 3 minutos después, armando una historia que no fue. Me molestaron las denuncias a mi marido en la intendencia, 4 denuncias en menos de 6 meses, y una fue 2 días después de que a mí que yo públicamente fuera anunciada como compañera de fórmula. Me molestan los comentarios de la utilización de mi hijo y su condición en la política. Si algo que nunca hice y jamás me beneficié fue de eso, o que pongan el comentario de andate a atender a tu hijo mongólico, esas cosas sí me joden. A mi madre, que le intentaron también complicar en su trabajo, ella es funcionaria pública hace 1 millón de años, e intentaron hacerle una denuncia falsa que después la persona se asustó porque vio que tenía que llevarla adelante y hacer careo, y obviamente no, o sea, esas cosas me molestan porque porque me parece que no tienen que pasar, porque obviamente yo nunca manejé recursos públicos, a mí no me pueden decir nada de mal manejo de recursos, no tengo casa, no tengo plata, no tengo ni siquiera un auto 0 kilómetro en toda mi vida, ¿me entendés? Entonces no había con qué pegarme en eso, porque tengo claro que me dieron vuelta, investigaron a mi familia, a todo el mundo, no pudieron encontrar nada. Yo siempre digo esta frase de miedo y plata nunca tuve, ni tengo hasta ahora, pero yo sé que buscaron todo. Pero esto de pegarle a tu familia, a mí no se me ocurriría buscar en la familia de Cose o de Yamandú Orsi, ¿me entendés? Atacar a su mamá, ver en qué trabaja, su hija, su hermana, esas cosas son las que no me gustan, y esos son parte de los motivos por los que yo no estoy en el Frente Amplio. Porque sabés que el Frente Amplio eso lo hace muchísimo, ¿no? Eso de buscarte, de cómo lastimarte. No digo la fuerza política decidido de verticalmente, ¿entendés? Pero hay muchos que funcionan así. Como en su momento a mí me quemaron la casa y el ministro del Interior me dijo, vos sabés que los camaradas son así, bueno, también tengo claro que ellos hacen ese tipo de cosas. Y no está bien y no hay que dejarlo pasar.
que fue algo que yo permanentemente en la campaña dije, ¿no? Lo planteas como individualidades y no como un funcionamiento de decisiones No, y orgánicas. quiero pensar que no funciona así, pero que esas cosas vos no las vas a ver desde el Partido Nacional. Yo nunca vi a nadie del Partido Nacional, ¿entendés? Haciendo este tipo de cosas, o nunca un medio de comunicación que no sea TV Ciudad se prestó para estos artilugios, ¿me entendés? De recortar videos, de llamar solamente una parte. Jamás llamaron a mi hermana, ¿me entendés? En esa situación, Sí. o sea, y todavía peor, después me enteré, mi hermana vivió todo eso embarazada, ¿no? Porque nos enteramos después, que ahora mi sobrina tiene unos meses, pero digo, son cosas que creo que no están buenas que te pasen cuando vos decidiste en la política. Capaz que me pasa porque yo no tengo el poder que tienen otros. Sí. A mí sí me pueden Nacional, atacar. te pueden citar el caso de la embestida Baguala, que fue una interna durísima, ¿no? Lo de la embestida Baguala era articulada también por compañeros. Cortita y al pie, y después lo podemos ir hablando. Sin una coalición como partido, no ganan las próximas elecciones. Yo creo que es muy difícil. Primero porque perdés en el Parlamento, como nos pasó en esta elección, pero además esto de lo que perdés de octubre a noviembre creo que es innecesario, ¿viste? O sea, creo que hay que madurar, no perder el perfil de cada partido, que no lo perdés, como no se perdió dentro del Frente Amplio cada sector, pero que la coalición es necesaria. Valeria Ripoll, muchas gracias. Gracias a ustedes, Muchas gracias. un placer.